Buenas noches. Hoy vamos a hablar sobre el género policial. Acá armé esta filmina solita, no tengo compañía, eh, para explicarles un poco el origen de este género y para que vayamos conociendo las diferentes clases que existen. Bueno, vamos a hacer una introducción. El género surge en el siglo XIX como consecuencia del crecimiento de las grandes ciudades, o sea, el avance industrial, el auge de la prensa, la modernización de los métodos policiales en torno al crimen y todo lo que respecta a lo que sea delitos en las grandes ciudades. Desde un punto de vista filosófico podemos afirmar que el racionalismo y el positivismo científico impactaron en la literatura ponderando a la razón humana para resolver cualquier cuestión en torno a la vida. Y esto definió un contexto histórico que también se vio plasmado en el tipo de narrativa de este género. Como precursores del género policial tenemos a Edgar Allan Poe. Voy a nombrar algunos de sus cuentos y relatos como para, son un montón. Bueno, Los crímenes de la calle Morgan, 1841. Edgar Allan Poe era norteamericano, era un escritor norteamericano. El misterio de Marie Rogét, La carta robada, en 1844. Después Arthur Conan Doyle, eh, bueno, él era británico. Bueno, escribió también algunos cuentos como Historias de Sherlock Holmes en 1887, las novelas del profesor Challenger en 1912. Y bueno, y después tenemos a Agatha Christie, que también era de Inglaterra. Y bueno, algunos de sus libros más famosos, porque tiene un montón, o sea, esto es un mini video que vamos a hacer. El misterioso caso de Styles, en 1920 escribió Asesinatos en la Mesopotamia en 1930 y Muerte en el Nilo en 1936. Bueno, tenemos dos tipos de serie, o sea, en relación a los policiales, para diferenciarlos. La que le da el origen es la serie clásica y vamos a ver algunas de sus características para conocerla. Bueno, el policial clásico es aquel en el que se presenta un enigma, ya sea una muerte, un robo, un secreto, que se revela, o sea, o se devela en su resolución. Puede ser desentrañado por un detective, un policía o por un personaje que reúna las características de investigador. Los elementos característicos de estos relatos son un delito, crimen, robo, que se presenta como un enigma intelectual a resolver, el detective que por medio de indicios, testigos, sospechosos, también obviamente que hay culpables, y su lógica desenmarañan el caso. El perfil del investigador es de una persona extremadamente inteligente, solitario, casi siempre en rivalidad con la policía. Eh, Puede trabajar solo o cuenta con un ayudante que quizás, y en muchos relatos o cuentos policiales es menos perspicaz, que coopera con él y lo sigue para todos lados. Mayormente los clásicos se producen en ambientes de la alta sociedad, en ambientes cerrados, casas. No sé si recuerdan alguna de las novelas o cuentos viejos, clásicos de detectives, que bueno, sí, no. O sea, no se producen en lugares muy espaciosos, o sea, siempre o eso es en una casa o no sé, o en una habitación, pero siempre en una determinada clase social. El método que utiliza el investigador para resolver es hipotético deductivo. En la estructura de esta serie nos encontramos con dos historias. La del crimen por un lado, porque mayormente, no sé, empieza así, con el crimen, y la de la investigación, ¿no? Que lleva todo un proceso y un tiempo. Se restablece la justicia cuando se llega a la solución del caso, ¿sí? O sea, se hace justicia. Bueno, en el caso de la serie negra, vamos a hablar un poco de su origen para entender, ¿no? Porque, bueno, tenemos la serie clásica, bueno, o sea, como escritor que da como el puntapié de origen a este tipo de relatos fue Edgar Allan Poe. Y bueno, la serie negra surge en 1929, cuando en Estados Unidos se produce la caída de Wall Street.
Esto generó un colapso en el sistema financiero y una crisis socioeconómica sin precedentes que trajo, obviamente, pobreza, desempleo, marginalidad y un avance del mundo del delito sobre la política y las instituciones. Con este contexto social, político y económico se da el auge de las novelas policiales más realistas, con historias violentas y de mayor acción. Escritores como Dashiell Hammett narran sus historias en ciudades peligrosas, llenas de delincuentes, estafadores corruptos, sicarios que forman la contracara de la ciudad y su lado más oscuro en un mundo violento en el que la ley obviamente que es débil. Vamos a ver las características de este tipo de serie, ¿no? De la serie negra policial. Es más moderna, es del siglo XX. En este tipo de novelas, el detective es un profesional que trabaja solo, por dinero, puede ser corruptible, o sea que quizás, no sé, el relato comienza con alguien, o sea que tiene un prontuario o que tiene obviamente toda una historia detrás, pero bueno, su perfil es rudo, frío, recio, de pocas palabras, a veces violento, no le teme al peligro, está a la defensiva, o sea, no es como el detective solitario, muy intelectual, que como vimos en la serie anterior. Resuelve el caso por medio de su experiencia, se aprovecha de la ingenuidad de la gente para sacarle información. Los delitos se dan siempre en zonas urbanas hostiles de una sociedad corrupta, donde los secuestros, asesinatos, robos, estafas son algo cotidiano. En estas historias el detective está en peligro, la deducción no alcanza para resolver el caso y casi siempre son policías o detectives retirados que trabajan a bajo o alto costo y el ambiente de estas historias se da en lugares abiertos o suburbios. ¿Sí? Por eso decíamos de que son lugares más hostiles, ¿no? Bueno, viendo ya estas dos categorías, la serie clásica y la serie negra, ahora vamos a hablar qué pasó acá en Argentina, porque hablamos de Estados Unidos con Edgar Allan Poe, después hablamos de los dos escritores británicos, Agatha Christie y Doyle, y bueno, ahora vamos a hablar qué pasó en Argentina, cuándo surge el género policial en Argentina. Bueno, el comienzo del género policial en Argentina se da en 1930, época en la cual se editan las novelas como La Mítica. Desde 1940 los relatos policiales argentinos tienen identidad propia. ¿Por qué? ¿De la mano de quién? De Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Casares, que escriben juntos los relatos de Isidro Parodi. Son relatos. Bueno, los comisarios argentinos, a diferencia de todo lo que veníamos viendo, van reemplazando la figura arquetípica del detective clásico al estilo de Sherlock Holmes. Entonces, entre 1940 y 1950 comienzan a publicarse antologías de relatos policiales, surgen colecciones exclusivas como El Séptimo Círculo de Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Casares. En 1960 el policial negro fue desplazando al clásico como la colección de la serie negra de Ricardo Piglia, que algo habíamos visto en los materiales que nos dio la profe. Bueno, obviamente que si uno de los escritores y más importantes de la Argentina, o sea, escribió policiales junto a Adolfo Bioy Casares, vamos a hablar un poquito de él, ¿no? Bueno, con respecto a Jorge Luis Borges, podemos decir que fue un poeta, ensayista y escritor argentino, estudió en Ginebra, Inglaterra, vivió en España desde 1919 hasta su regreso a Argentina en 1921. Colaboró en revistas literarias francesas y españolas donde publicó ensayos y manifiestos. Fue bibliotecario, conferencista, profesor de literatura inglesa en la Universidad de Buenos Aires, presidente de la Asociación Argentina de Escritores, miembro de la Academia Argentina de Letras y director de la Biblioteca Nacional. Yo para que conozcan algo del escritor. Por nombre, por apellido lo conocen. Bueno, vamos a ver qué pensaba y vamos a contrastar un poco el texto que nos compartió la profesora. ¿Qué opinaba Borges acerca del relato policial? Vamos a ver qué pensaba. Bueno, Jorge Luis Borges en el texto, o sea, el texto es de una conferencia que fue dictada el 16 de junio de 1978 y publicada en el libro Borges Oral. En esa conferencia él propone, previo a hablar sobre el género policial y los otros, propone preguntarnos si realmente existen o no los géneros literarios. Su escepticismo parece haber
privilegiado géneros como el fantástico, el policial y la ficción científica, y por eso sus relatos no respetan fronteras, porque si han leído a Borges se darán cuenta que sus relatos, o sea, van más allá de lo que los géneros disponen. Existe un escepticismo borgiano sobre el género policial, que ahora lo vamos a ver. Desde el origen del género con Edgar Allan Poe y los crímenes de la calle Morgue, que ya lo vimos en las otras filminas, se fijaron las leyes de la narrativa del género y su universo simbólico. El relato policial se configura como una reflexión simbólica acerca de los procesos de conocimiento y el detective como un símbolo dogmático o racionalista de concebir la razón, o sea, queda estructurado en eso, ¿sí? Entonces, ya están implementadas las narrativas del género para Borges y su universo simbólico. ¿Con quién? Con Edgar Allan Poe. Bueno, Borges considera que Edgar Allan Poe creó un genio de lo intelectual con una mente implacable. Así como la literatura fantástica fue una reacción contra los excesos de la Edad Moderna, porque todos los contextos filosóficos, históricos, socioeconómicos y políticos determinan y se plasman en la literatura. El género policial fue producto de la confianza en la lógica, entendida como un instrumento de verdad. No olvidemos que con todo esto del racionalismo, o sea, la figura más importante del racionalismo es Descartes, y bueno, le dan mucha importancia a la razón y que el hombre por medio de la razón puede resolver muchas cosas. No es casualidad que surjan este tipo de géneros literarios. Las características esenciales del cuento policial son que haya un misterio descubierto por obra de la inteligencia, por una operación intelectual, ve que el detective y su amigo estén siempre hablando de filosofía, sobre temas intelectuales, sé que el cuento esté sembrado de inquisiciones sobre las capacidades cognitivas del ser humano. En el relato policial se utiliza un relato filosófico de corte racionalista, donde se utiliza la lógica, la racionalidad, las evidencias y las hipótesis. Como vemos, tiene mucho del racionalismo. A Borges le interesa el género policial de carácter intelectual y no su evolución realista. Ahí está haciendo como una crítica a lo que se viene después en Estados Unidos. O sea, el que dio lugar a la novela negra norteamericana. Para Borges, solo en Inglaterra el género figura como la impronta que Edgar Allan Poe quiso darle, mientras que en Estados Unidos el género desapareció porque se fue olvidando su verdadero origen intelectual. Está hablando respecto al género. El policial es un género intelectual en el que un crimen es resuelto por un razonador abstracto y no por delaciones o descuidos de los criminales. Borges afirma que los policiales son cuentos de razonamiento para un escéptico y para un escéptico como él, ninguna de las posibles soluciones de un caso es más que las demás. Solo se puede aspirar a un mayor grado de maravilla o asombro y el género policial se interesa más por el misterio que por la solución de un caso. Lo que él considera es que se están perdiendo las virtudes clásicas de la literatura. O sea, en realidad lo que cree fielmente Borges es o sea, en la serie clásica, en el origen de la narrativa clásica del cuento policial. Así que bueno, es un video cortito porque es para entregárselo a una profe y bueno, nada, igual lo vamos a dejar en YouTube para el que lo necesite. Bueno, les mando un beso y nada, espero que les guste el video. Un abrazo para todos.